Muy buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos a esta primera clase de esta semana y la última semana antes de irse de vacaciones. Van a tener una Semana Santa y una semana de Pascua. Para regresar no el lunes 12, sino el martes 13, porque el lunes 12 es Consejo Técnico Escolar. Entonces, hasta el martes 13 sería el inicio de clases. El día de hoy vamos a ver el capítulo número 21, que está en la página 170 de su libro, y el tema es campos magnéticos. Campos magnéticos es un tema muy similar a campos eléctricos, pero en lugar de ver diferencia de potencial o potencial eléctrico en volts, trabajo realizado por un campo eléctrico en joules y carga de un cuerpo en coulombs. En lugar de ver eso, vamos a ver que la polaridad de los imanes, o sea, que tienen un polo norte, un polo sur. Y también se le llama carga positiva y carga negativa. Y para eso, pues voy a compartir la pantalla para que nosotros podamos ver nuestro libro de texto en nuestra plataforma, como siempre. Estamos aquí, entramos a nuestra plataforma y después de la bienvenida está nuestro libro de texto. Entramos aquí al link correspondiente y luego copiamos y pegamos en una ventana nueva para tener una mejor manipulación del libro correspondiente. Entonces, semana 21, campos magnéticos. La tarea para mañana, como siempre, es el resumen del tema de los aspectos teóricos de este tema, en este caso campos magnéticos, y la primera actividad, activa tus ideas. En este caso, la controversia de la magnoterapia. Aquí ustedes van a ver un video de una empresa. Dice la magnetoterapia es el nombre del tratamiento supuestamente exitoso de diversas enfermedades mediante el uso de campos magnéticos. Mundo Órbita, una empresa mexicana, ha publicado un video promocional sobre magnetoterapia en que se usan piezas de joyería fina. Figura 21.1. Joya fina con supuestos efectos curativos. Y lo pueden ver en la siguiente página, ahorita lo vamos a ver. Y el éxito que acompaña el video, el texto que acompaña el video es Mundo Órbita, empresa 100% mexicana, dedicada a la difusión y comercialización de la magnetoterapia en piezas de joyería fina. Ponemos a su disposición esta información para que usted conozca los múltiples beneficios de la magnetoterapia. En este caso, ustedes van a contestar para mañana qué errores de ortografía pueden detectar en el texto. ¿Son confiables las empresas cuyos anuncios contienen errores ortográficos? Escuchen con atención la narración en el video. ¿Qué afirmaciones no ofrecen evidencia alguna sobre su veracidad? ¿Es correcto llamar a los polos magnéticos polo positivo y negativo? Busquen en internet los textos sobre la publicidad engañosa de pulseras magnéticas y las multas que tendrían que pagar las empresas que las producían y vendían. ¿Por qué la gente se dejaba engañar? ¿Qué otros ejemplos de publicidad engañosa o dudosa conocen? Para un ejemplo de tal tipo de publicidad, propongan algunos experimentos que podrían poner a prueba científica, su veracidad. Muy bien, como pueden ver, es una investigación pues muy completa en relación al tema de campos magnéticos y específicamente en el tema de la magnetoterapia. Si es curativa, si no lo es, si es cierto, si es un fraude o
lo que ustedes puedan investigar. Sí, díganme, adelante. ¿Usted qué cree sobre eso? Mande, Fernando. Sí, dime, Fernando. ¿No hay comentarios al respecto? Bien. Continúo con la explicación. Entonces, pues empezamos con el tema, ¿no? Campo magnético es el medio material que hace posible la interacción magnética. Y las fuerzas magnéticas son fuerzas a distancia, porque para interactuar magnéticamente los imanes no tienen que estar en contacto. Podemos observar esta interacción en el caso de 4 anillos magnéticos. Aquí nosotros observamos en esta actividad 1 que vamos a realizar, pero antes de ver la actividad 1, vamos a revisar que aquí en nuestro libro tenemos un apartado que se llama TICs, que son tecnologías de información y comunicación. Y vamos a ver un video que se llama cómo funcionan los imanes. Aquí viene la liga. Si ustedes le dan clic aquí, pues abre la liga correspondiente. Yo ya la tengo aquí abierta y vamos a ver el siguiente video. ¿A base de almendra? Estudio Jaini presenta ¿Cómo funcionan los imanes? Todos hemos jugado con estas piezas metálicas que parece que mágicamente atraen metales. Los usamos para hacer motores, bocinas, timbres, brújulas, para cerrar la puerta del refrigerador y hasta para hacer trenes que levitan. También les llamamos magnetos porque en la antigüedad se descubrieron estas piedras sorprendentes a las que hoy llamamos magnetita, en una región de Turquía llamada Magnesia, ocupada por los magnetos, un pueblo griego, no el villano de los hombres X. Los imanes, ya sean naturales o artificiales, crean a su alrededor un campo magnético que es capaz de atraer ciertos metales sin tocarlos, e incluso cuando hay de por medio otros objetos o el vacío. Si haces un experimento con limaduras de hierro, puedes hacer visible este campo. Como seguramente sabes, toda la materia está hecha de átomos, y en cada átomo hay electrones. Cada uno de estos electrones funciona como un diminuto imán, tiene un spin o dirección en la que gira, y eso determina que tiene un polo norte y uno sur, y que crea un microscópico campo magnético. Si los electrones de un átomo se alinearan, generarían un campo magnético mayor, pero los átomos de la mayor parte de los elementos tienen todas sus capas electrónicas llenas, formando pares, por lo que unos electrones cancelan el campo magnético de otros. Entonces no todos los elementos pueden ser magnéticos. El mercurio, por ejemplo, tiene todos sus electrones emparejados, por lo que sus átomos no pueden ser magnéticos. El cromo, por otro lado, tiene átomos magnéticos, pero estos tienden a alinearse de forma alternada, de manera que no pueden cooperar para formar un campo magnético mayor. Además, para que los átomos puedan alinearse, no deben estar demasiado calientes. Los únicos materiales que son imanes permanentes a temperatura ambiente son el gadolinio, el cobalto, el níquel y nuestra estrella, el hierro, que es de lo que está hecha la magnetita y los imanes que podemos comprar. Otras sustancias también pueden ser imanes, pero a temperaturas muy frías. Ese umbral se llama temperatura de Curie. Pero, ¿por qué no todos los objetos hechos de hierro son magnéticos? Porque cada objeto de hierro está formado por secciones llamadas dominios, y generalmente sus átomos están orientados en diferentes direcciones. Pero si sometes el objeto a un campo magnético muy fuerte, uno de los dominios prevalece y los demás se alinean con él. Y así es como se hacen los imanes. Actualmente los imanes más poderosos del mundo se hacen con una aleación de neodimio, hierro y boro. La estructura de sus cristales potencia la alineación de los campos magnéticos, haciéndolos tan poderosos que, si una parte de tu cuerpo quedara entre dos de ellos, podría fracturarla o perforarla.
El objeto completo tendrá un polo norte y un polo sur. ¿Y si lo cortas en dos, te quedarán dos imanes con un solo polo? Pues no, los polos no son dos partes del imán, sino la dirección en que cada dominio, átomo y electrón están alineados. Si lo divides, obtienes dos imanes con sus respectivos polos. Los polos iguales se repelen y los opuestos se atraen. Otra manera de crear un campo magnético es haciendo pasar una corriente eléctrica a través de un núcleo de hierro. Esto causa un efecto explicado por la teoría de la relatividad especial. La distancia entre las partículas en movimiento es diferente que entre las partículas en reposo según la posición del observador, lo que causa una diferencia de carga y por lo tanto un campo magnético. Bueno, y en primer lugar, ¿por qué los diminutos imanes, que son los electrones, crean campos magnéticos con la propiedad de atraer o repeler? La verdad, es uno de los grandes misterios de la ciencia. Solo sabemos que es una de las maneras en que los efectos cuánticos se manifiestan en nuestro mundo cotidiano. Lo que sí sabemos es que la palabra imán viene del francés aimant, que a su vez viene del latín adamant, que significa invencible. Igual que la palabra adamantio, que es el metal ficticio que usa Wolverine de los Hombres X. Ya me emocioné. Curiosamente, suscríbete a nuestro canal y comparte este video. Como pueden ver, este video está muy interesante. Lo tienen ahí en su libro de texto, en la sección TICS, cómo funcionan los imanes. Y ustedes pueden acceder a él para que también de aquí saquen información importante y puedan complementar su resumen de tarea para mañana. Bien, ya una vez viendo esto, pasamos a la actividad 1, investiga, y es los anillos magnéticos levitan. Para ver el efecto del campo magnético sobre imanes con mismos polos, se puede realizar el siguiente experimento. Observen el video, Levitation Magnets, en esta página. Y aquí esta página no está en la liga directa, tienen que pues teclearla para que ustedes puedan ingresar a ver el video. No como acá, que aquí sí nos da la liga directa y nos manda a la página correspondiente. Estudio Jaini presenta. Entonces, aquí sí hay que teclearla y bueno, este breve video presenta el comportamiento de 4 anillos magnéticos que se colocan uno sobre otro con la ayuda de una base y una barra cilíndrica delgada. Figura 21.2. Una vez que veamos el video, vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué polo magnético es la cara inferior del anillo magnético azul si la cara superior del anillo rojo es el polo norte? ¿Por qué el anillo magnético rojo no se mueve? ¿Por qué las distancias entre los anillos magnéticos son iguales? ¿No son iguales? ¿Qué hacen los anillos magnéticos amarillo, azul y verde y azul antes de quedarse quietos? Compartan, discutan y traten de llegar a las respuestas y los razonamientos en consenso. Muy bien, vamos a ver el siguiente video que nos recomiendan para que podamos observar estas diferencias. Tenemos aquí una base donde ya está un imán rojo en la base, está depositado en la base. Y observamos que al poner el imán amarillo empieza a moverse de esta manera hasta que se queda quieto, y luego el verde hace lo mismo, pero reduce la distancia levitan que estaba originalmente. Vamos a revisar el video nuevamente, en donde el anillo amarillo se mueve y queda a una distancia determinada. Cuando entra el verde y hace lo mismo, ambas distancias se reducen, y en la azul pues la distancia sí queda un poquito más abierta. Ok, ya una vez viendo el video, entonces, ¿qué polo magnético es la cara inferior del anillo azul si la cara superior del anillo rojo es el polo norte? Bueno, pues podemos observar nosotros aquí en ¿Qué es esta el parte polo sur? que si
la parte de arriba del anillo azul rojo es polo norte, como se repelen, la base o la parte de abajo del anillo amarillo es polo norte también porque se repelen. Por lo tanto, la sur es la de arriba. La base del verde es sur porque se repelen, por lo tanto, la de arriba es norte. Y la base, que es la pregunta, la base del anillo azul sería polo norte porque se repelen. Esa sería la respuesta a la primera pregunta. La segunda es, ¿por qué el anillo magnético rojo no se mueve? ¿Quién me puede decir por qué al inicio el anillo rojo no se mueve o está depositado en la base? ¿Quién me puede Porque decir? tiene una base metálica, profe. ¿Por qué, Fernando? Porque tiene una base metálica. Porque tiene una base metálica que tiene una carga diferente a la del rojo y se adhiere. O bien porque no es una base metálica, es una base de madera y no tiene carga y por lo tanto no hay campo magnético ahí y simplemente por gravedad pues se deposita en la base. ¿Sale? Pueden ser esas dos respuestas. Muy bien, siguiente. ¿Por qué las distancias entre los anillos magnéticos no son iguales? Bueno, pues podemos observar en el video que primero la amarilla es una distancia un poquito grande. Al poner el verde, ambas distancias se reducen y casi son iguales. Pero en el último anillo azul, esta distancia entre el verde y el azul es mucho mayor que entre el verde y el amarillo y también mucho mayor que el amarillo y el rojo. Aquí podemos observar tres distancias diferentes, la más pequeña entre amarillo y verde, luego entre rojo y amarillo y finalmente la más grande entre el verde y el azul. Entonces, ¿por qué las distancias entre los anillos magnéticos no son iguales? ¿Quién me puede decir? Por el peso de los imanes también. Puede ser el peso de los imanes y por lo tanto la fuerza magnética de cada imán que puede ser diferente. Profe. También pues la altura a la cual se está moviendo, ¿no? O sea, la primera altura es este amarillo pues al principio no tenía nada encima y luego al poner el verde sobre el amarillo, pues ejerce una fuerza de repulsión también hacia abajo y hace que el anillo baje, ¿verdad? Y el azul, pues tiene una fuerza de repulsión con el anillo verde y hace que el anillo baje. O sea, hay más presión hacia abajo por la presencia de esa fuerza de repulsión. Muy bien. Y por último, ¿qué hacen los anillos magnéticos amarillo, verde y azul antes de quedarse quietos? ¿Quién me puede decir qué hacen esos anillos antes de quedarse quietos? Ahí podemos observar. Rebotan, como que rebotan. ¿Por qué rebotan? Porque al caer por gravedad y no pueden juntarse con el anillo rojo, en este caso el amarillo, pues por la fuerza de repulsión lo lanza hacia arriba, pero nuevamente ya cuando termina la fuerza de repulsión, pues por gravedad baja y así sucesivamente y produce el efecto de rebotar. Ya una vez que esas fuerzas ya se van equilibrando, entonces ya se queda a una distancia constante. Muy bien, entonces aquí podemos ver en este ejercicio el efecto del magnetismo. Podemos complementar todo esto con la siguiente información. Dice aquí, las distancias entre los anillos magnéticos son pequeñas y parece que el movimiento oscilatorio de un anillo se transfiere instantáneamente al anillo. Sin embargo, tal idea no es aceptable porque implica, como en el caso de las fuerzas eléctricas, una velocidad infinita de la propagación de las fuerzas magnéticas. El remedio conceptual es aceptar
que un imán actúa sobre otros imanes mediante su campo magnético. Así, el movimiento oscilatorio de un imán causa cambios en su campo magnético y esos cambios afectan a los imanes que se encuentran en tal campo. Por lo que la velocidad de propagación de los cambios en el campo magnético es igual que en los campos eléctricos, o sea, igual a la velocidad de la luz. Una velocidad bastante grande, pero no infinita, y que se traduce a 300,000 kilómetros por segundo. Bien, ya una vez visto esto, tenemos nosotros aquí que de la misma forma que el campo eléctrico, el campo magnético tampoco es perceptible de manera directa con nuestros sentidos. Sin embargo, existen maneras de obligarlo a que revele su presencia, lo que se verá en la siguiente actividad. Esta actividad va a ser la tarea para el jueves, para que ustedes a través de un video podamos ver qué es lo que sucede. Hacer visible el campo magnético de un imán. Aquí tenemos que tener papel, limadura de hierro, o sea, el video correspondiente, poner el imán de barra debajo del papel y colocar la limadura de hierro sobre el papel y golpear ligeramente para que se vaya acomodando la limadura de hierro. Aquí van a dibujar algo similar a lo que está acá en Aplica tu Aprendizaje, el comportamiento de la limadura de hierro, en donde se van a ver ahí las líneas del campo magnético. Y bueno, pues contestar las respuestas correspondientes de este experimento. Aquí en lo que se refiere en habilidad socioemocional, menciona lo siguiente. La resonancia magnética es un método de diagnóstico de distintos padecimientos o lesiones en el tejido del cuerpo. Utilizando las propiedades de los átomos y de los campos magnéticos, es posible obtener imágenes de los órganos internos. Investiga sobre este método y haz una presentación explicando algún padecimiento que puede ser diagnosticado gracias a la resonancia magnética. Aquí yo les puedo comentar que los rayos X sirven para revisar cuerpos sólidos, pero no ligamentos u otro tipo de articulaciones que tenemos en nuestro cuerpo. Sí, dime, adelante. Una pregunta, profe. ¿Cómo se llama? Si mientras más grande el campo magnético también aumenta. Híjole, habla un poquito más fuerte porque no se te escuchó. Profe, le pregunto que si mientras más grande un imán, el campo magnético es mucho más fuerte. Claro, claro que sí. Ya vimos en el video los metales que pueden ser imanes, que son imanes por naturaleza, son fuertes y obviamente va directamente proporcional. Mientras más grande el imán, más fuerte es su campo magnético. Mientras más cerca estén, más fuerte es su campo magnético también. Ok, contestada la pregunta, estábamos viendo lo de la resonancia magnética y un ejemplo es el que les voy a platicar a continuación. Yo tengo ahorita 56 años y a los 42 años, o sea, hace 14 años, todavía jugaba fútbol con jóvenes de 20 años en fútbol rápido y durante 5 meses pues estuve jugando al nivel de ellos. Pero como mi edad ya era mayor, de 42, el doble de la edad de ellos, entonces mi cuerpo pues lo resintió y tuve una lesión. Me rompí el ligamento cruzado de la pierna izquierda, de la rodilla, ligamento cruzado anterior y obviamente en una radiografía no se alcanzaba a ver y bueno, me hicieron pruebas físicas que determinaban que sí era ruptura del ligamento cruzado anterior y para eso pues existe un método de diagnóstico que se llama resonancia magnética. Me hicieron la resonancia magnética y se veía claramente los ligamentos laterales, pero el cruzado no se veía. Entonces, con eso comprobaron que efectivamente yo tenía ruptura del ligamento cruzado anterior y por esa razón me pusieron 2 tornillos de titanio, injerto de ligamento, en la cual es una operación que dura 2 horas de operación en seco, le llaman, porque ponen torniquete en la
en la pierna para que no fluya sangre y te operan en seco durante 2 horas. Las piernas y los brazos son las únicas articulaciones de nuestro cuerpo que pueden durar 2 horas sin flujo sanguíneo, sin cangrenar o sin echarse a perder. Y el éxito de esta operación es que el tiempo, en 2 horas, quede restaurada la lesión. Posteriormente tuve una rehabilitación, aparentemente iba a ser de 1 año, fue en 2 años la rehabilitación y ya quedé bien para poder realizar pues ejercicio, pero ya de una manera moderada. Gracias a la resonancia magnética pudieron diagnosticar mi lesión y me pudieron operar para que yo pudiera seguir caminando y poder hacer ejercicio. Esa es una de las aplicaciones de los campos magnéticos en la medicina. Muy bien, por acá nosotros tenemos ahora que la distribución de la limadura de hierro revela la estructura espacial de ese campo magnético y sugiere que podamos presentar el campo magnético mediante líneas denominadas líneas de campo magnético. Y por último, vemos física con geografía. Aurora boreal. El campo terrestre no depende solamente del magnetismo de la Tierra, sino también del llamado viento solar, que es un flujo de partículas cargadas eléctricamente provenientes del Sol. Algunas de estas partículas son desviadas por el campo magnético de la Tierra y llevadas hacia los polos magnéticos. Cuando estas partículas chocan con los átomos de la atmósfera terrestre, cerca de los polos, los obligan a emitir una luz intensa. Este fenómeno espectacular se conoce como aurora boreal en el hemisferio norte o aurora austral en el hemisferio sur. Podemos revisar en la figura 21.4 la aurora boreal, que es una consecuencia del magnetismo terrestre. Y bueno, pues esta actividad de Aplica tu Aprendizaje va a ser de tarea para el jueves, donde al acercar 2 imanes de barra, pues se forma un campo magnético. Sus líneas de las fuerzas magnéticas se visualizan mediante limaduras de hierro, que es una actividad muy similar o similar a la actividad 2 que vamos a ver también el próximo miércoles. Y la pregunta es, ¿son iguales o diferentes los polos cercanos? Y justifica tu respuesta. Muy bien, con esto terminamos el tema del día de hoy y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Bye, adiós, profe, que le vaya bien. Adiós.